club más ganador, al más grande de México, y espero estar a la altura de lo que esto exige, espero estar a la altura del nivel que realmente tengo y bueno, espero dar muchas alegrías en este tiempo que vengo por aquí. Álvaro Fidalgo llegó a México en silencio y se va dejando huella. Fue uno de los más constantes, de los más inteligentes y sobre todo, de los más comprometidos con el escudo desde el primer día. A Solari, que me trajo aquí, me hizo vivir esto. Me enamoré de un club, de un país y es lo mejor que me pasó nunca, la verdad. Estoy muy, muy feliz. El Nido le brindó la oportunidad de consolidarse como jugador profesional, llegando a un nivel top en la liga. Sin embargo, el camino no fue sencillo. En aquella semifinal contra Chivas, donde se marchó eliminado y expulsado, fue donde tocó su punto más bajo. Soy el responsable número 1 de la eliminación. Ni siquiera me atreví a mirar a los compañeros a la cara porque siento que la eliminación es toda mía. Fiel a su estilo, dio la cara, fue resiliente y demostró por qué y para qué había llegado. 4 finales de liga, un tricampeonato en un club donde la exigencia siempre es máxima. Queremos hacer historia en un club y sabemos lo que significa hacer historia en un club como América, ¿no? El más grande del país. Fidalgo entendió rápido qué significaba vestir de amarillo. Supo cargar con la presión, con la crítica, con la obligación de ganar siempre. Y respondió como lo hacen los futbolistas grandes, jugando bien, pensando mejor y poniendo al equipo por encima de todo. El tiempo dirá, ¿no? El tiempo dirá si estuve acertado o no. Lo que dije antes, si alguien se siente pues decepcionado con la decisión o lo que sea, lo siento mucho, siempre intento hacer las cosas como las siento en ese momento. Se marcha el último cerebro en la media cancha, el que pedía la pelota y no le quemaba, y el que nunca se escondió en los malos momentos. Yo he cometido errores también en el club, eliminaciones y cosas en las que estuve partícipe, y aún así todo el mundo estaba, o la gran mayoría estaba apoyándome y sabía que iba a levantarme de eso, ¿no? Más allá de los títulos o estadísticas, Fidalgo deja algo más difícil de medir: identidad. Esa sensación de que el América jugaba mejor cuando él estaba en la cancha. Esa conexión con la afición que reconoce al futbolista que respeta y ama la camiseta. Soy español, soy mexicano, la puerta abierta está, obviamente no sé exactamente cómo está el tema de los tiempos y todo eso. Hoy no creo que sea un día para pensar en todas esas cosas. Hoy el América pierde a un elemento clave, porque hay futbolistas que pasan y hay otros que se quedan para siempre en la memoria del club. Obviamente esto no es un adiós, ni muchísimo menos para siempre, eso nada que ver. A ver, empezar con que leyenda, ídolos los hace la misma afición, ¿no? La misma gente. Si nos metemos en el tema de títulos, hay muchos jugadores que no consiguieron muchos títulos en América y son considerados ídolos. Cuauhtémoc. O leyendas. Cuauhtémoc. Por ejemplo. Entonces, sí es una parte muy delgadita el qué se toma en cuenta para poder ser leyenda, ¿no? Lo que sí es darle el justo valor. Lo que hacen es que la gente tiene la opinión y hace que eso valga, ¿no? Pero para mí es un jugadorazo, un jugador que dio frutos, que rindió, que si la gente se lo está retribuyendo de esta manera es por algo, y para mí la mejor crítica, la mejor jueza es la misma afición, ¿no? Entonces hay que entender. O sea, tu respuesta es... Ya estás cayendo en lo que caen normalmente los ex, los futbolistas. A mí me encanta Fidalgo, pero anímate. Tampoco la respuesta me gusta, sobrevalorado, pues, ¿no? Porque cumplió, porque dio frutos, porque dio títulos. Pero estamos hablando que sobrevalorado el término leyenda, para ti. Ayer dijiste que no era leyenda. No te metes para atrás. Pero esa palabra no me gusta. Pero hay dos opciones. Que las puso él. Que las puso él, sí. No, yo no, ¿eh? El departamento de inteligencia. No, la verdad es que leyenda no me parece. Entonces te voy a poner la de sobrevalorado. Muy bien. Carlos Hermosillo, ¿cómo estás, ¿Cómo Charlie? estás, Ale? Con gusto saludarte a ti, a mis compañeros y a toda la gente en casa. Yo creo que el mote de leyenda se lo va a dar el tiempo. Sí, es que es. No, ya se lo está dando la gente. No, la gente ahorita es por el momento. Por el momento, porque fue tricampeón, porque ya se va, porque lloran, ¿no? Unos lloran en la regadera y ¡ay, se va Fidalgo! O sea, qué ridiculez, ¿no? Qué ridiculez. Saludos, Pollo. Saludos, Pollo.
es un buen jugador, sí, cumplió, sí. Pero acabas de decir hace rato, es más que Cristóbal Ortega. No, en media Es más que Carlos Reynoso. Medio campo, ¿eh? Es más que Antonio Carlos Santos. Es más que Juan Antonio Luna. Pues el tiempo, yo creo que por eso digo que el tiempo es el que va a decidir. Es que son los americanistas de estos tiempos. De estos tiempos. Que a lo mejor no vieron a los que estamos nombrando. Pero bueno, ¿no? La nueva generación que no vio a esos americanistas. yo indiscutiblemente es un gran jugador. ¿Cumplió? Sí. Es un buen jugador, pero yo no lo llamaría leyenda ahorita, no. Entonces, para ti, sobrevalorado. Pues no hay otra. Gracias. Muy bien. Ahora sí. Y ahora empecemos con el Manelegue. A ver qué va a decir ahora. Gustavo Mendoza. ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo estás, Gus? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hay? ¿Todo bien? ¿Tú? Todo en orden. Saludos a todos, la mesa, a la gente en casa. No, bueno, ante la ausencia de grandes referentes últimamente en América, creo que la afición de la América desborda lágrimas porque no tiene muchos otros de dónde colgarse como referentes. Hoy, yo pensé que la época de la conquista ya había terminado, ¿no? Y seguimos regalando idolatrías y leyendas donde para mí todavía están cortos para nombrarlos de esa manera. Tú sabes que con Álvaro Fidalgo, cuando recién llegó al fútbol mexicano, en esta mesa dije que Córdoba era un ribeye, que era un taco de la esquina. Sí, recuerdo perfectamente. Y que después el propio Despectivo, Álvaro ¿no? Fidalgo lo dijo en el programa de la televisora de enfrente y me mencionó y les metió un gol en la otra televisora mencionándome a mí con esa frase. Y después nos saludábamos bien, nos llevamos bien. Me parece un extraordinario jugador. Un jugador que si se hubiera quedado en México probablemente lo hubiera pedido para la selección. Para mí, con esta partida al fútbol español, pierde sus posibilidades de ir al Mundial con México, para mí. Porque los microciclos estando en la liga le iban a ayudar a acercarse a que Javier Aguirre lo conociera, lo viera más, le oliera el perfume como le gusta a Javier, a lo mejor le mentara a la madre como también le gusta a Javier. Pero no, como no va a haber microciclos para Fidalgo porque se va al fútbol español, creo que no va a ir a la Copa del Mundo. Y lo demás me parece simple y sencillamente exagerado. Es un gran jugador, quizá en el top 30 de los futbolistas de la América, top 40, pero no para considerarlo, desde mi punto de vista, leyenda. O sea, sobrevalorado también. Pues es que está muy fuerte. Está muy fuerte la palabra, Pero pero no, o sea, ¿Es justo o sobrevalorado? O que sea considerado. a lo mejor no, que sea- exagerado Que hubiera sea sido. considerado leyenda. Y para mí, la palabra correcta hubiera sido exagerado. Nombrarlo. O- Sí, ya considerarlo leyenda es exagerado, diría yo. sobrevalorado. Hay que cambiarlo. No, bueno, pues cada ¿Se quien. vale yo- todavía? No, está bien. Digo, si tengo que votar por una de esas dos, votaría es un sobrevalorado. tecnicismo, pero bueno. Sí, no, yo votaría, si tuviera que elegir solo una de esas dos. Ochoa, oigan, Votaría Ochoa sobrevalorado. es leyenda. ¿Quién? Ochoa. Pero fíjate, te voy a poner ciertas Ochoa cosas es que leyenda. lo pueden acercar más a ser leyenda. Canterano del América. Sí, Con 18 años sentó a Saja. sí. ¿Sí? Yo creo que Memo Ochoa tiene mucho más carrera para considerarlo leyenda. Y te voy a decir otro que tampoco salió, o no salió, no salió de la América. Layún, por ejemplo. Podría estar más cerca que Fidalgo desde mi punto de vista. Es una opinión, cada quien tendrá la suya. O sea, están haciendo mucho drama en América. Te digo que pareciera que la época de la conquista está en su pleno apogeo, ¿no? Ya pasó Es que, hace muchos años. Yo ahí coincido en que le falta tiempo todavía. Porque para ser leyenda es un legado duradero, o sea, de cierto tiempo, con popularidad. Popularidad sí la tiene, pero el legado duradero todavía no lo tiene. Y eso se necesita tiempo para después decir si es leyenda o no. Se necesita tiempo. Ahorita sí son muy precipitados al decir que ya es leyenda desde este momento. Todavía no saben cómo va a quedar su legado. Ahí está el palmarés de Fidalgo, que si uno compara, por ejemplo, lo que ha ganado con futbolistas, ya sea el que mencionaba Carlos, el Memo Ochoa, o el propio Cuauhtémoc Blanco, que ganó un título. O sea, en cuestión de títulos, él ha ganado más. es que ¿sabes qué? Han pasado jugadores
Pues que han ganado. Muy buenos jugadores que ni siquiera han ganado un título. Bueno, Cuauhtémoc ganó solo un título y es mucho más ídolo que Fidalgo. No me callo. Es que Es más últimamente- leyenda que Fidalgo. Últimamente se están Ni fijando lo compares, mucho. se sientan en mesas diferentes. Cuauhtémoc y Fidalgo se deben de sentar en mesas diferentes. No se puede sentar Yo no Fidalgo lo en la com- mesa de ojo, Cuauhtémoc. yo no lo por comparo. Dios. Hablo del jugador, ¿eh? Yo he Del leído jugador del América. yo he leído americanistas que le dan más valor a lo de Hombre, Fidalgo que a lo de Cuauhtémoc. Fidalgo Bueno, le sirve de cenar a Cuauhtémoc Blanco bien. en esa mesa. Por Dios, ¿de qué me hablas? Es que ahora se le da eso por los títulos que tiene, ¿no? No tanto por la influencia que tuvo en su equipo o en la afición en general, ¿no? Yo creo que tiene que ver más con eso que con los títulos. Si no, haríamos otras leyendas de muchos jugadores que han sido multicampeones, ¿verdad? Ahora, si eres multicampeón y aparte se te reconoce tu labor, pues ya son dos. Vuelvo a dos lo mismo. condicionantes. Hay tan pocos referentes importantes hoy en América que del último que se podían colgar los americanistas como su referente, como su ídolo, que probablemente si se hubiera quedado 5 años más, claro que iba en el camino correcto para leyenda. Si hubiera jugado 5 años más en México, a lo mejor podría llegar a esa etiqueta. Pero no regalemos etiquetas. Ha sido un gran jugador, un histórico probablemente del América, pero no es una leyenda del América, por Dios. Todo lo que me digas y las lloradas y todo lo demás para mí es una ridiculez. Cada quien sus opiniones, cada quien su sentir. Para mí es ridículo o sea, cómo le están estás haciendo manejando el ridícula drama. a la afición de la ¿Perdón? América. Estás haciendo ridícula A los que se están comportando como si fuera, haz de cuenta que le quitaron una rueda a un coche. Para mí, los que piensan de esa manera, para mí es ridículo, en mi opinión. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Yo creo que sí. Tú dijiste que el termómetro más importante era la gente. Era la gente, Que manda la gente. afición, ¿no? Y lo sigo Quisiste quedar bien un manteniendo. poco con la gente, pero está bien. No, lo sigo manteniendo, pero para mí sí también es la palabra, como dice, sí. Me gustó exagerados que lo consideren leyenda. Es muy buen jugador, un gran tipo, un buen ser humano, un profesional completamente, pero de ¿No eso te decepciona a veces la afición del América? No, es la mejor afición que hay en el ¿En país. serio? Es ¿Con la estas mejor. cosas luego no te decepciona? Es la que no, mejor no afición. generalices, son unos cuantos. No, no, todos. le estoy preguntando porque pues hay Pero algunos. es que, a ver, hay que decirlo como tal. Hay aficionados que lo viven con mucha pasión. Que lloran, que les duele cuando pierde su equipo. Y eso hay que respetarlo. O sea, hace un ratito les pegaste con todo y ahora ya lo estás justificando. No. ¿Viste cómo es? No, está perfecto. Y al pollo hasta se lo puse. Se lo puse ahí abajo del pollo ridículo que está llorando en la regadera. Le cayó Digo, jabón. Por favor, ¿cómo? Pero a ver, él, Paul, es muy apasionado. es que escucho Saludos comentarios al por pollo. y es que fue un gran profesional. Entonces, solamente él era el profesional. No, todos No, son pues es que profesionales. de verdad lo hacen ver así. En este caso él estamos era hablando- un gran profesional. Estamos hablando Entonces nadie se entregaba. particularmente de él. Entonces nadie se entregaba, nadie es profesional. Todos. Y, Es que, y así a ver, como él, todos sobresalía entre los profesionales, sobresalía ¿Por él. qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué Sobresalía. hace? O sea, explíquenme ¿por qué hía diferente. ¿El dar la cara ante la prensa cuando perdió? No solamente. No, dame otro ejemplo. Su forma de jugar también influía mucho en el equipo. Ok. Creo que lo que hacía en la cancha influía mucho en el equipo, pero no fue genial. Tan influía que tuvo un pésimo semestre el semestre pasado y el arranque de este que ni empezó en la cancha. Y por eso el equipo bajó también, ¿no? Ahí está. Tiene algo que Influía. ver. Aparte, ¿sabes qué? Yo creo que leyenda también se refiere un poco a alguien que no, ¿cómo te voy a decir? Que ya pasó algún tiempo o que no tiene mucho conocimiento de él. Fue una leyenda, como alguien lejano, que admiras mucho, pero es lejano. Una leyenda, ¿no? Casi siempre vas asociado con eso. Por eso a todos como que la palabra sí nos brinca un poco. Y tiene razón, Gustavo. No hay que generalizar, porque hay... Son algunos. qué? De que todos los en que el americanos. americanismo hay algunos Te que son puedo dar varios centrados. nombres, varios nombres. Hay algunos que son centrados. No hay que decir que todos, pero generalizar un poco general puede ser. Esa es la opinión de un chiva. Oye, Ah, a bueno, ver, pues, te voy a ¿y decir tu una opinión cosa. de dónde es? De Santos. Qué bonito. Te voy a decir una cosa. No tienes nada de Te santo. voy a ¿eh? dar varios nombres. Fui el viernes a CU con mi camisa de los guerreros. No, Les pasaron por encima, dime. Y soy santo. Te voy a dar varios muy nombres. bien portados. Tú dime si son leyendas. A ver, Oribe Peralta. ¿leyenda del América? ¿No? No.
No es, y también fue un jugador que en su momento llegó a ganar muchas cosas con América y durante 4, 5, 6 torneos hizo 8 goles cada temporada, fue al Mundial vistiendo la del América. Sí, ¿Es pero leyenda? No, para mí. Entonces, ¿por qué se la vamos a regalar a un cuate que estuvo 3, 4 años? ¿Sí me explico? ¿Por qué uno es español y otro es mexicano? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Paulo Aguilar estuvo 10 años en el América. ¿Cuántos títulos ganaste? 8. 8 títulos. 8 títulos. Sí, contándole Liga y de Copa y con ¿Cuántos de CACAF. A los entrenamientos no, sí. Liga, Liga? CONCACAF. ¿Cuántas ligas? ¿Cuántos de liga? 3. 3 de Liga, fíjate. Lo mismo Lo mismo que que Fidalgo. Una con CACAF. 2. 2 con CACAF y las demás. Y las demás. ¿Alguien te ha dicho alguna vez, Paul? yo tengo 5. Paul Aguilar. 4 de liga. Hermosillo ganó 4 con el América. ¿Alguna vez alguien te... Paul, cuatro de Liga. ¿alguien te ha dicho, eres leyenda del América? ¿O te consideras leyenda del América? Considerarme como tanto no. Sí se me reconoce la gente. Siempre afuera me hacen muchos comentarios así. Pero sí creo que hay... ¿Fue ingrato muchísimas- contigo el americanismo? No. No fueras español porque ya serías leyenda y hasta un cenicero te hubieran entregado ahí en el América. Podemos hacer una campaña, ¿eh? ¿De qué? Para que te consideren leyenda del No americanismo. fueras de Concordia, ¿Cómo? España, en Ya- vez de Concordia, Sinaloa, porque ya tendrías ya tu juego con mis amigos de razón. las leyendas. Entonces, por tanto, soy leyenda. Carlos Hermosillo ganó 4. 4. 4 de liga. ¿Y tú te ¿En América? consideras leyenda del América? No. 4 de liga. No regalemos Gané como 8, leyendismo. Estoy de acuerdo. Títulos. Pero bueno, el americanismo ya está pensando, Yayo, en lo que viene. Una revolución, una estructura, un cambio de jugadores. Veiga, ¿Y qué más? pues la directiva se movió, reubicaron a Diego Ramírez. Bueno, ¿Qué? está bien, pero ahorita lo que le surge es plantel, ¿no? Se fue Maximán. Para pelear un campeonato están muy disminuidos ya. Muy disminuidos. Sabemos que para entrar a la liguilla y todo puede ser, ¿no? Porque tiene un plantel que con esto debería pasar a una liguilla. Pero para buscar el campeonato, para mí ahora el América estaría de los 5 fuertes en quinto lugar. En quinto lugar. En quinto lugar. ¿Y cómo consideras, Gustavo? Ya, Mendoza, pero hay hablando? que ver a quién van a contratar más, ¿no? Pero ahorita Bueno, sí, con lo que tienen ahorita, Pero ahorita ya tienen el tiempo encima. mientras otros equipos ya se andan armando, ¿eh? Sí, que te pregunto. La directiva, o sea, ¿no sabían lo de Fidalgo? Yo Porque creo. Fidalgo en conferencia sí. de prensa dijo que Claro. él Desde ya... diciembre. él ya Desde se le- diciembre hubo acercamientos, pero la directiva del Betis no había Está puesto bien. el dinero. Entonces pensaron que no se iba a hacer y de repente llegaron. Siempre sí, activaron Pero como la directiva cláusula. tienes que tener un plan B, ¿no? Bueno, me imagino que lo tendrán. Uno de los planes que tenía América era lo de Obed Vargas, que también ya se va a jugar a. se va a otro lado. Bueno, se va- quién sabe lo si va a compró- llegar al Atlético, ¿no? Lo compró el Atlético. Ahora, sí lo compró Atlético, Pero no hay sé- que ver a qué También era equipo lo se de va. Joao Parece Pedro. que Hay lo que van ver a a qué- prestar. ahora, Pero bueno, como sea, ¿sabes ya lo se de, lo ganaron. Lo de Fidalgo se habla mucho de lo que les costó y en lo que lo vendieron, ¿no? Sí. Pero hay muchas contradicciones en eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque les costó, supone, 1 millón. Después de estar cedido, les costó 1 millón. Sí. Y fue a la venta en 1,5 millones. Y fue a la venta en millón y medio. Les costó 1 millón y Lo vendieron y lo dejan en ir 1,5 por 1,5 millones. ¿Es en ¿En serio? ¿Sí? Documéntate en las cuestiones. Por lo menos eso es lo que dicen allá, en España. Y lo que dicen allá en Sevilla. ¿Sabes qué va a comprar la América con 1,5 millones? Pues no le, A ver, pero es que Nada. ya tenía el compromiso. Pues no le Tenía ganaron el nada, ¿no? compromiso. ¿no? Bueno, no le ganó nada, pero sí quedó, o sea, cumplieron con su palabra, supongo yo. O sea, entonces Pero no fue negocio están haciendo malos monetario. negocios en No, América. les alcanza ni para el sueldo de Brian me estás diciendo, Rodríguez. pues fue un mal negocio. No, a ver, espérate. El negocio de ellos fue Bueno, claro. colaborar para un tricampeonato. Está bien, y está ellos bien. lo Está bien. agradecen de esta manera. Está bien. ¿Y Pero San Maximán? revísale También bien y se vas va. a ver. Y- No es cosa mía. ¿Y cómo llegó San Maximán? Eso es lo contrario, Como para que figura. veas. Ahí Llegó sí. como No, no, figura pero- y Fidalgo llegó por la puerta de atrás, ¿no? O no como figura. Sí. Sí, no, Como Fidalgo un llegó- proyecto. ¿Lo llegó trajo Solari? Solari. Llegó como un proyecto y terminó siendo una gran contratación con el tiempo. Y Maximán llegó con mucho Entonces, cartel esto y que fue dice una que decepción. lo vendieron en 4. ¿No es cierto? No, sí se habla. Se habla de que, no, dicen cerca de 3. Ni siquiera que lleguen a los 3, cerca de 3. Ok. Pero investigando un poco cómo están los fichajes y todo, o lo que se dice allá en Sevilla, allá se dice que fue comprado por cerca de 1,5 millones. Mira nada más. Bueno, lo que
ahora sí que Sí, haya sido como haya sido. Yo no estoy criticando que sea No, pues, digo, lo de las finanzas al final es el dinero de la América y es dinero privado. Lo que sí es cómo van a sustituir deportivamente a ese jugador. Porque Veiga no juega en esa posición. Puede jugar al lado del 5 también Veiga, pero es un poquito más adelante, más Diego Valdés. Y te digo que para un contención o doble contención habían visto a Bet Vargas. Sí. Lo habían sondeado, pero... Sí, yo creo que para eso obviamente traen no va a a ser. Dorado, ¿no? Para ¿Cómo? estar A más Dorado. fijo y... A Dorado. y- Sí, pero Dorado es 5. Sí, pero y el Es chiquito, Jonathan. Chiquito en Pachuca jugó siempre de... Sánchez puede jugar Un de poquito doble más, 5. un poquito más adelante. Arrancando Claro. siempre Seis. de atrás, entonces tranquilamente pueden cubrir esa O posición. sea, tú duda. no estás nervioso, Pau. No, Pero dime una cosa, Tiene Paul. buena media. ¿Por qué Sí, Eric Sendejas, Sánchez, Ryan. ¿por qué Eric Sánchez no se hizo de la titularidad casi nunca en América? Porque Fidalgo andaba muy estaba bien. Fidalgo. No, pero a ver. Eric Sánchez sí jugó bastante, ¿eh? ¿Cómo? Eric Jugaban Sánchez los dos, sí Sí, jugó los bastante. últimos torneos jugó más, pero casi ahora- siempre jugaba Fidalgo. Y ahora va a ser. Y Diego Valdés. Por eso ¿verdad? digo, hoy la media cancha de la América pues, no está tan. No está, No, tan- no está mal, pero ya no Juega tienes muy el bien. suplente. Tienes a Cendejas, tienes a Eric Sánchez, tienes a Alan Cervantes. tienes a Ryan Rodríguez, Yo a creo que lo Jonah. de Eric Sánchez pasa mucho porque siempre lo ponían donde hacía falta alguien. Sí. O sea, y entonces no se profundizó en una posición, no se especializó y por eso cuando están todos bien, pues ya no cabe. Pero el año pasado nadie se salvó en América, ¿eh? Bueno, América tiene que traer dos jugadores El más, año ¿no? pasado no se salvó nadie en América. Tiene que traer a Veiga y a otro, Pero por lo por eso menos. jugó un poco más. el Iba año por pasado, yo, ¿no? Pedro, pero creo que. Interesante. ¿Cómo le va a ir al América en CONCACAF, Pau? Híjole, visita complicada, siempre ir allá, ¿eh? Pero limpia. Yo creo que se trae un buen resultado. Va a ser complicado, sí. 1-0, 1-1. Un 0-0, ¿no? Ah, nos estás dando ya el fútbol Pau. Pues ya viste le que el estamos otro día dando dijo que resultado. ganaba 2-0. No, por No, eso y no es me el- creyó, Carlitos. No, no. ¿eh? Sí, Por eso te digo, vas a dar tu pronóstico. Pulpo Pau vuelve a ser de las Va a suyas. traer buen resultado. Pero Po. ¿le va a alcanzar a la América? ¿Puede competir por los dos torneos el América? Yo creo que sí. Aparte ahí siempre es una obligación, tú lo sabes. La obligación siempre del club es ganar pues, Pero a la ver, pendiente Paul, es el pero con CONCACAF. este plantel, ¿tú crees que le alcance los dos torneos? Pero- Igual puede ser, porque sigue siendo un plantel fuerte, pero con este, como quedó los dos torneos, yo lo veo prácticamente Sí, imposible. es verdad que tienen que tener Porque más va a tener que jugadores, meter a pero- jóvenes en alguno de los dos torneos, definitivamente. Y no tiene tampoco muchas promesas ahí en la juventud. Pero sí ha jugado con varias, ¿eh? Los torneos donde quedó bicampeón, el torneo inició los dos primeros Con dos los dos partidos. primeros Sí, pues claro, inició, pero una vez que ya estuvieron todos bien, ya dejaron de jugar siempre. Ah, claro, pero pues digo, ahí debe tener visto algunos jugadores Jardiné, ¿no? Pues hasta ahorita yo no veo que los que haya visto los tenga ahí en la titularidad. ¿eh? Se Hasta mete el ahorita. delantero. Mira, el Betis y la Liga MX y su relación de compra y venta de futbolistas. De allá para acá y de aquí para allá, dirían. Álvaro Fidalgo, de Osa, Guido Rodríguez, Bueno, Diego también se hablaba de Lainez, Canales que regresaba, Montero, Dorlan Pavón. Sí, Canales estuvo ahí ¿no? Para todo de en la regreso. mira para regresar, pero se quedó en Rayados. ¿Tú cómo ves al América? ¿Puede competir en los dos o No. no le alcanza? No le va a alcanzar. Le va a tener que apostar o contratar a alguien a apostarle a uno. A uno. A menos ¿Cuál que crees? contrate a alguien más, ¿no? Bueno, tiene tiempo tiene todavía. que engrosar un 9 poco. de febrero, 8 Sí, de pero ya febrero, vienen sí. otra vez las compras de pánico. Las de pánico. Eso fue lo que les Bueno, perjudicó pero, en no, pero temporadas decía Gustavo anteriores. que si sabían lo de Fidalgo, entonces deben de tener ahí. Sí, el departamento de inteligencia tiene seguramente Claro. escauteados a varios. Ahora sí, no las compras de pánico. Otra ventana Oye, que se le abre a América. ¿cuál es el departamento de inteligencia? Pues el departamento de, de- inteligencia deportiva. ¿De América? Sí. No es un Alex, no sé qué, cómo se llama. ¿Es el departamento de inteligencia? ¿Quién? Alex. ¿Blanco? No, ¿Cuál Alex? no, el que lleva a todos los jugadores. Ah, Alex López, el de Pitts. Es el departamento de inteligencia. Bueno, han hecho muchísimas negociaciones con ellos, no sé exactamente cuál sea. Bueno, pero, Desconozco pero los les había detalles. salido bien, ¿no? Sé que han llevado muchos juegos a través de Pitts Group de Alex López, pero no sé si se hace. Entonces, ¿hay departamento de inteligencia o no hay departamento de Pues sí, inteligencia? sí hay, debe haber un departamento. Sí hay. El De hecho, el que Ibrahim, decide es el departamento de Antonio inteligencia. Ibrahim, ¿no? el que llega en lugar de Diego Ramírez, estaba en el departamento de inteligencia deportiva del América. Pero bueno, lo que te iba a decir es, se abre otra ventana. Es cierto, compras de pánico puede ser, pero también se abre la ventana de todos esos jugadores sudamericanos, argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños, lo que me digas, que no pudieron llegar a Europa porque se cierra el fichaje y en México hay una semana más. Sí. Entonces,
para ellos, esos jugadores que ya no ficharon en España, en Portugal, donde sea, tienen una semana más para poder fichar con México. Ahí es donde se abre otra ventana, porque muchos jugadores, no, véndemelo, no, es que lo quiero mandar a Europa. Aguántame tantito, aguanta. Y no los pueden vender y entonces vienen para México. ¿Sabes qué, Gustavo? Pero quién sabe que sea más fácil de irte para Europa. Si estás en la liga argentina o brasileña o si vienes acá a la Yo creo que mexicana. la mexicana, ¿no? No, no creo yo. ¿No? No, pues ¿cuántos se van? Pero ¿Cuántos se van de Sudamérica? ¿Cuántos se van a cada rato? También hay uruguayos, argentinos, hay varios de brasileños. 26, 27 que ya en Europa no los van a querer a esa edad y entonces vienen para acá. No, pues 28 Fidalgo. Por eso. Y ahí va. Y Veiga, ¿Eh? 30. Sí. Es lo que te digo. Y sonaba para pero Europa. ya, a ver, pero Veiga y ya no va a ir para Europa, ¿cierto? No, pues ya tiene 30, ya lo tiene quieren. 30, O sea, para ti entonces, sí van a ser compras de pánico. Sí sería para una mí compra sí. de pánico. Para mí sí. A ver, tema... Es que ya les pasó, Alex. Sí, Y de eso se quejaron ¿cuánto tiempo? Hasta la fecha se quejaban. Sí. Que ya no había un solo cupo. Y ahora mira Bueno. lo que es la, De repente, mira, lo que es la vida. ahora ya tienen lo que es la espacio. vida, ahora sí tienen espacio para lo que quieren. Tema de Fidalgo Paul de selección mexicana. ¿Crees que se aleja con esta decisión de selección mexicana? Sí, yo creo que ¿O sí se aleja. Se aleja. Sí. Ya. El terremoto que acaba de sacudir los cimientos de Cuapa no tiene precedentes en la historia reciente del fútbol mexicano, porque en menos de 48 horas el Club América perdió a 3 extranjeros de golpe, entre ellos 2 titulares indiscutibles que parecían intocables hasta hace unos días. Y lo más sorprendente de todo este desmantelamiento express es que nadie en la directiva azul crema parece tener prisa por tapar los huecos gigantescos que quedaron en el plantel después de que Álvaro Fidalgo se largara a España con el corazón roto pero firme en su decisión allá en San Maximín. Desapareciera del mapa tras un episodio turbio que involucra ataques raciales a sus hijos y una supuesta incapacidad para adaptarse al país. Y Rodrigo Aguirre aceptara una oferta millonaria de Tigres que lo convierte en enemigo declarado desde la próxima jornada. Lo que debió ser una semana de celebración tras conseguir la primera victoria del torneo ante Necaxa terminó convirtiéndose en una telenovela de las buenas, con cartas de despedida que sacan lágrimas, entrevistas de 24 minutos donde se prometen regresos futuros, advertencias ignoradas de José Mourinho que ahora suenan proféticas, y una directiva que en lugar de salir corriendo al mercado a fichar lo que sea para calmar a la afición, decidió tomarse las cosas con una calma que raya en lo desconcertante, porque resulta que Santiago Baños y compañía no van a llenar las 3 plazas de extranjero que quedaron libres, no van a hacer compras de pánico aunque la gente esté desesperada pidiendo refuerzos bomba, y básicamente van a encarar la Conca Champions y el resto del Clausura 2026 con un plantel más corto que cuando empezaron, apostando a que la calidad de los que se quedaron será suficiente para no morir en el intento, mientras esperan pacientemente al verano para hacer la verdadera revolución que todos esperaban ver ahora. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas. Vamos a comenzar hablando primero sobre la despedida más dolorosa y emotiva que se ha visto en Cuapa en los últimos años, porque Álvaro Fidalgo no se fue del América como cualquier jugador que simplemente empaca sus maletas y desaparece sin dejar rastro, sino que el Maguito se tomó el tiempo de dedicarle una carta desgarradora a la afición azul crema, donde habló con el corazón en la mano y confesó cosas que pocos futbolistas se atreven a decir en público cuando están cerrando un ciclo. El español llegó al club el 1 de febrero de 2021 con muchos objetivos en la cabeza, entre ellos crecer como futbolista, disfrutar de la experiencia mexicana, trascender en un club gigante y ganarse el cariño de millones de aficionados. Y aunque tenía una idea vaga de lo que le esperaba, la realidad terminó superando todas sus expectativas de una manera que ni él mismo podía imaginar cuando subió a ese avión hace 5 años. En su carta de despedida, Fidalgo reconoció que hubo muchos momentos donde pensó firmemente que nunca acabaría su historia de amor con el América. Pero siendo sincero, como siempre lo fue durante su estancia en México, sintió que tenía que aprovechar una oportunidad importante que se le presentó para dar el salto a Europa, específicamente al Real Betis de España, donde firmará un contrato de 4 años que le permitirá cumplir ese sueño que todo futbolista europeo lleva clavado en el alma desde pequeño. Lo más conmovedor de su mensaje fue cuando admitió que le da miedo no volver a vivir la relación tan especial que tuvo con cada uno de sus compañeros, trabajadores, cuerpo técnico, directiva y sobre todo con la afición.
porque formar parte de la historia del club más grande del país, al lado de un grupo de personas increíbles que se convirtieron en amigos y hermanos, es algo que no se olvida nunca y que quedará marcado en su corazón para siempre. Además de la carta escrita, Fidalgo también se despidió con una entrevista exclusiva de 24 minutos donde contó absolutamente todo, desde su llegada al club hasta sus ganas de hacer historia en Europa, pero dejando muy en claro que algún día quiere regresar al nido de Cuapa para ponerle fin de la mejor manera a esta historia maravillosa que construyó. Durante 5 años intensos, donde ganó un tricampeonato de Liga MX y 6 títulos en total, logros que no cualquiera alcanza en el fútbol mexicano. Y por si fuera poco, el mediocampista de 28 años dejó abierta la posibilidad de representar a México en el futuro, cuando declaró sin pelos en la lengua que se siente mexicano, algo que encendió la ilusión de muchos aficionados que sueñan con verlo vestir los colores del Tri en algún momento de su carrera. En el aspecto económico, el Real Betis desembolsará apenas $2 millones por su fichaje, una cifra ridículamente baja considerando la calidad del jugador y todo lo que aportó al América, pero tomando en cuenta que su contrato vencía en el verano de 2026 y que podía negociar libremente con quien quisiera. La directiva azulcrema no tuvo mucho margen de maniobra para pedir más dinero, aunque hay que reconocer que no hubo pérdida económica porque cuando lo trajeron hace 5 años pagaron menos de $1 millón por él. Así que técnicamente el negocio resultó favorable en números, aunque duele en el alma. Fidalgo viajará este lunes 2 o martes 3 de febrero a Sevilla para estampar su firma con el conjunto bético y comenzar oficialmente su nueva aventura en la Liga Española, dejando atrás un legado imborrable en el América y llevándose un cariño de la gente que lo seguirá a donde vaya en su carrera profesional. Yo creo que la salida de Fidalgo es un golpe durísimo para el América, no solo por lo que representaba dentro de la cancha como cerebro del mediocampo, sino también por el mensaje que manda hacia afuera cuando dejas ir a tu mejor jugador por apenas $2 millones porque no supiste renovarlo a tiempo. Y eso habla de una mala planificación que ahora está cobrando factura justo en el peor momento del torneo. Ahora vamos a meternos en el otro escándalo que tiene al americanismo completamente desconcertado, porque la salida de Allan Saint-Maximin fue tan abrupta y tan inesperada que hasta el día de hoy nadie termina de entender que fue exactamente lo que pasó para que un fichaje de más de $10 millones que apenas llevaba 5 meses en el club terminara desapareciendo del mapa de la noche a la mañana. El francés llegó en agosto de 2025 con bombo y platillo como uno de los refuerzos más caros de la historia del América, generó ilusión inmediata en Cuapa por su talento y desequilibrio, pero el Clausura 2026 se convirtió en una pesadilla que terminó con su salida por la puerta de atrás, justo cuando el equipo más lo necesitaba después de un arranque horrible de torneo. Según información del reportero David Medrano de Televisión Azteca, que siempre tiene línea directa con lo que pasa en los vestidores, la salida de Maximin se explica con al menos 4 razones que pintan un panorama bastante oscuro sobre lo que realmente sucedió detrás de cámaras. La primera señal de alarma fue que el jugador nunca se tomó la molestia de aprender español, algo que en un país como México, donde todo el mundo te habla en tu idioma natal, es básicamente un mensaje de que no tenías ninguna intención real de integrarte ni de comprometerte con el proyecto a largo plazo. La segunda razón tiene que ver con una relación poco sólida con sus compañeros de vestidor, porque al parecer Maximin nunca logró conectar con el resto del plantel y siempre se mantuvo en una burbuja aparte, lo cual en un equipo que vive bajo la lupa del escrutinio público y donde la química del grupo es fundamental para ganar títulos, termina siendo un problema grave que escala rápido. La tercera señal involucra temas de peso físico, lo cual es irónico considerando que estamos hablando de un futbolista profesional de élite que cobra millones de dólares al año y que se supone debería estar en las mejores condiciones posibles. Pero al parecer hubo descuidos en ese aspecto que no pasaron desapercibidos para el cuerpo técnico ni para sus propios compañeros. Y la cuarta razón, que quizás es la más delicada de todas, tiene que ver con un paquete de beneficios contractuales especiales que le habrían otorgado al francés
cuando fichó por el club, incluyendo asientos preferenciales en vuelos, hospedajes de lujo y un salario muy superior al promedio del plantel. Condiciones que generaron molestia y resentimiento dentro del vestidor, porque cuando un jugador llega con privilegios que otros no tienen, el grupo lo percibe como una falta de respeto y como un mensaje de que las reglas no aplican igual para todos. Pero más allá de estos 4 puntos que ya de por sí son suficientes para entender por qué la relación se rompió tan rápido, también está el episodio turbio que el propio Saint-Maximin denunció en sus redes sociales, donde reveló que sus pequeños hijos fueron víctimas de ataques raciales. Aunque nunca dio mayo, era contexto sobre cómo, cuándo o dónde sucedieron estos lamentables hechos. Simplemente dejó en claro que no permitiría que nadie lastimara a su familia y que esa era razón suficiente para tomar decisiones drásticas sobre su futuro. Andrea Giardini, en su conferencia de prensa posterior al partido contra Necaxa, trató de suavizar el golpe explicando que fue un tema de adaptación fallida, que el cambio de Europa a México implicaba diferencias enormes en comida, hábitos y forma de vivir, y que aunque dentro del grupo no tuvieron problemas directos, lamentablemente el jugador no pudo acoplarse al estilo de vida mexicano y por eso se tomó la decisión de terminar el vínculo de común acuerdo. Sin embargo, hay algo que hace todavía más interesante y hasta irónico todo este asunto, y es que José Mourinho, quien dirigió a Saint-Maximin en el Fenerbahçe apenas 5 meses antes de su llegada al América, ya había lanzado una advertencia contundente sobre el francés que hoy suena profética y que probablemente debieron haber escuchado con más atención en Cuapa antes de desembolsar más de $10 millones por su fichaje. El técnico portugués, conocido por su ojo clínico despiadado y por no guardarse nada cuando tiene que señalar deficiencias, declaró sin filtros que en los últimos 3 meses jamás había visto a Maximin entrenar 4 días seguidos al mismo nivel que sus compañeros, lo cual es básicamente una forma elegante de decir que el jugador tenía problemas serios de ética de trabajo y de constancia profesional. Esas palabras de Mourinho ahora retumban en las oficinas de Cuapa como un recordatorio doloroso de que las señales de alerta estaban ahí mucho antes de que firmara el contrato, pero fueron ignoradas olímpicamente porque el morbo mediático y el brillo del nombre pesaron, más que el sentido común a la hora de tomar la decisión. Todo apunta a que Saint-Maximin regresará a Europa para fichar con el RS Lens de la Ligue 1 francesa, cerrando así uno de los capítulos más extraños y decepcionantes en la historia reciente de fichajes del América. Un experimento carísimo que duró apenas 5 meses y que deja más preguntas que respuestas sobre los criterios que se usan en la directiva para elegir refuerzos. Pensando bien, este caso es la prueba perfecta de que no basta con traer jugadores con nombres rimbombantes y currículums europeos impresionantes si no hay un trabajo previo de investigación profunda sobre su mentalidad, su profesionalismo y su capacidad real de adaptarse a contextos culturales completamente diferentes, porque al final del día el talento sin compromiso no sirve absolutamente para nada. Siguiendo con el tema de las salidas que sacudieron a Cuapa en menos de 48 horas, también tenemos que hablar sobre Rodrigo Aguirre, quien aunque no generó el mismo nivel de ruido mediático que Fidalgo y Saint-Maximin, igual representa una pérdida importante porque se va directo a Tigres, Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se convertirá en rival declarado del América desde la próxima jornada. El delantero uruguayo nunca terminó de explotar en el nido y siempre quedó a deber con las expectativas que se tenían de él cuando llegó al club. Pero André Jardín explicó con toda sinceridad que la salida del Búfalo no fue tanto por una decisión deportiva, sino por una oportunidad personal que era difícil de rechazar, ya que los felinos del norte le pusieron sobre la mesa una oferta muy importante con un contrato robusto que toma en cuenta su edad y que le garantiza estabilidad económica para los próximos años de su carrera. En pocas palabras, Tigres le ofreció más dinero y mejores condiciones que las que tenía en el América. Y considerando que ya estaba en una situación donde no era titular indiscutible y donde su futuro en el equipo era incierto, la decisión de aceptar el cambio de aires tiene todo el sentido del mundo desde su perspectiva personal. Aunque duela verlo vestir los colores del eterno rival, yo creo que la salida de Aguirre no es tan grave como las otras dos, porque francamente nunca fue determinante en el esquema de Jardín y su producción goleadora dejaba mucho que desear, así que en este caso particular
no se puede decir que el América esté perdiendo una pieza fundamental, aunque sí es cierto que le estás regalando un delantero con experiencia a un rival directo en la pelea por el título, y eso nunca es una buena señal estratégica. Ya que hablamos sobre las 3 salidas que dejaron al América temblando, ahora toca analizar cómo quedó conformado el plantel de extranjeros después de este terremoto administrativo que nadie vio venir, porque la situación cambió radicalmente en cuestión de horas y pasó de ser un dolor de cabeza por exceso de jugadores foráneos a convertirse en un escenario donde hay espacio de sobra para maniobrar en el mercado. Antes de que se concretaran estas 3 salidas, el América tenía ocupadas sus 9 plazas de extranjero sin ningún margen para registrar a nadie más, lo cual venía siendo la presión constante que arrastraba la directiva desde hace semanas porque necesitaban desesperadamente liberar aunque sea un solo cupo para poder inscribir a Rafael Veiga, el refuerzo bomba que ya había llegado a Ciudad de México, pero que no podía ser registrado oficialmente por falta de espacio en la lista. Ahora, después de las bajas de Fidalgo, Aguirre y San Maximín, el panorama dio un vuelco de 180 grados y el equipo se quedó con apenas 6 extranjeros disponibles en este momento, liberando 3 plazas de no formados en México de un solo golpe en menos de 48 horas. Los nombres que permanecen en el plantel son Sebastián Cáceres, Christian Bojau, Rodrigo Dorado, Brian Rodríguez, Víctor Dávila y José Raúl Zúñiga, y próximamente se convertirán en 7 cuando finalmente se complete el registro de Rafael Veiga, que ya está en el país esperando su oportunidad de debutar con la camiseta azul crema. Pero el asunto no termina ahí, porque desde el entorno del club se ha filtrado que todavía no se descarta la posible salida de uno o incluso ambos entre Dávila y Zúñiga, lo que en un escenario extremo podría dejar al América con apenas 5 extranjeros en el plantel, una cifra que obligaría a revisar los archivos históricos del club para encontrar un antecedente similar de un equipo tan limitado en cuanto a jugadores foráneos. Esta transformación radical del plantel es algo que nadie esperaba, ni siquiera en los escenarios más pesimistas que se manejaban hace una semana. Y ahora la directiva tiene que decidir rápidamente si aprovecha este espacio libre para traer refuerzos de emergencia o si prefiere aguantar con lo que tiene, apostando a que la calidad de los que se quedaron será suficiente para no morir en el intento durante el resto del semestre. Yo creo que tener solo 6 o 7 extranjeros en un plantel del América es arriesgadísimo considerando la cantidad de competencias que tiene el equipo por delante y lo corto que puede quedarse el banco de suplentes en momentos clave del torneo. Pero también entiendo que traer refuerzos a las prisas sin una planificación adecuada puede terminar siendo contraproducente y repetir los errores del pasado, en ese sentido de cómo manejará la directiva este desmantelamiento express del plantel. Ahora tenemos que hablar sobre la estrategia que Santiago Baños y compañía han decidido implementar de cara al cierre del mercado de fichajes, porque la respuesta que están dando desde las oficinas de Cuapa es tan inesperada y tan conservadora que tiene a la afición completamente dividida entre los que aplauden la prudencia y los que exigen bombazos inmediatos. Según información del periodista Juan Carlos Zúñiga, quien tiene contactos directos con la cúpula directiva, el América no planea tapar todos los agujeros que dejaron las 3 salidas de extranjeros. Y aunque tienen 3 plazas en FM disponibles y dinero fresco en caja después de cobrar por Fidalgo, la orden desde arriba es clara y contundente. No habrá compras de pánico por más que la presión mediática sea asfixiante. El reporte indica que a pesar de tener el espacio y los recursos económicos para llenar las 3 vacantes antes del cierre de registros el 9 de febrero, la directiva ha decidido poner el freno de mano y ser sumamente selectiva con los movimientos que haga en lo que resta de esta ventana de transferencias. La estrategia es buscar a lo mucho un solo refuerzo de calidad que realmente aporte valor al plantel para terminar el torneo, evitando a toda costa traer jugadores de relleno solo por cumplir con el cupo numérico o por calmar la ansiedad de una afición que está desesperada, pidiendo nombres nuevos que compensen las dolorosas salidas. En pocas palabras, Baños prefiere aguantar con lo que tiene en este momento antes que equivocarse por las prisas y terminar, repitiendo el error de San Maximín, donde se gastaron más de $10 millones en un jugador que no encajaba en el proyecto y que terminó durando apenas 5 meses en el club.
Esto significa que la verdadera reestructuración del plantel, esos bombazos masivos que la gente espera ver y esas contrataciones de élite que pongan al América a la altura de los mejores equipos del continente. Todo eso se ha pospuesto para el verano de cara a la apertura 2026, cuando habrá más tiempo para planificar con calma, para analizar el mercado con profundidad y para tomar decisiones inteligentes que no estén marcadas por la urgencia ni por la desesperación del momento. Por ahora, el América tendrá que encarar la Liga MX y la Conca Champions con un plantel más corto del que inició el torneo, apostando a que la calidad de Cáceres, Borja, Durado, Brian Rodríguez, Dávila, Zúñiga y Veiga sea suficiente para mantenerse competitivo en todos los frentes hasta que llegue el verano y se pueda hacer la revolución completa que el proyecto necesita. Pensando bien, esta postura conservadora tiene sentido desde el punto de vista de no repetir errores del pasado, pero también es cierto que le estás pidiendo a un plantel mermado y golpeado emocionalmente que compita al más alto nivel sin darle las herramientas necesarias, y eso puede salir muy caro si empiezan a acumularse lesiones o si el rendimiento baja porque los jugadores están sobrecargados de minutos, cambiando un poco el enfoque pero manteniéndonos en el universo azul crema. También es importante mencionar que en medio de toda esta tormenta de salidas y despedidas desgarradoras, el América logró conseguir su primera victoria del Clausura 2026 al vencer 2-0 al Necaxa en un partido que debió ser motivo de celebración, pero que quedó completamente eclipsado por todo lo que estaba pasando fuera de la cancha. Los goles fueron obra de Brian Rodríguez y Víctor Dávila, dos de los extranjeros que se quedaron en el plantel y que ahora tendrán la responsabilidad de cargar con el peso ofensivo del equipo después de perder a Saint-Maximin y de que Aguirre se fuera a Tigres. Lo más emotivo de la jornada fue el mensaje que dejó Brian Rodríguez en sus redes sociales para despedir a Álvaro Fidalgo, donde quedó claro el cariño genuino que existía entre ambos jugadores y el dolor que representa para el vestidor perder a alguien que era mucho más que un compañero. Era un líder dentro y fuera de la cancha. Este triunfo ante Necaxa, aunque necesario para sumar los primeros 3 puntos del semestre, tiene un sabor completamente agridulce porque llegó en el peor momento posible, cuando el plantel está destrozado emocionalmente y cuando la incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo está en su punto más alto. Yo creo que la victoria ante los Rayos puede servir como pequeño bálsamo para empezar a cerrar filas y para mandarle un mensaje al resto de la liga, de que el América sigue vivo a pesar de todos los golpes. Pero también es cierto que va a hacer falta mucho más que 3 puntos para recuperar la confianza y para convencer a la afición de que este equipo mermado puede competir por títulos. Hablando precisamente de competencias y de retos inmediatos, ahora tenemos que meternos de lleno en lo que realmente importa para la directiva azul crema en este momento, porque más allá de la Liga MX, que ya arrancó con el pie izquierdo, el verdadero objetivo obsesivo del semestre es la CONCACAF Champions Cup, donde el margen de error no existe y donde la exigencia es salir campeón sí o sí para clasificar al